Hola a todos, bienvenidos a esta segunda parte del tutorial en el que estamos explicando la codificación o implementación del programa del cilindro circular recto en modo formulario. Se les recuerda que para poder llegar a este tutorial usted tiene que haber visto obligatoriamente este primer video que dice cilindro circular recto algoritmo, porque todo lo que estamos viendo aquí depende de este tutorial y del que sigue, el cilindro circular recto, prueba de escritorio en Excel. Bueno, continuamos entonces. Tenemos aquí nuestro proyecto. Listo. Como pueden ver en nuestra figura, aquí se muestra que estas cajas de texto tienen unos colores acá, un color verde y acá un color azul. Y aquí ya se colocaron los colores en hexadecimal de dichos bordes. Aquí está el color de salida y el color de entrada. Entonces, ¿cómo se hace esto? Vamos a minimizar aquí, esto para acá. Entonces, esta caja de texto vamos a seleccionarla del siguiente modo. Clic aquí en la caja de texto. Si gusto puedo seleccionarlas todas de una vez. Entonces, con la tecla Shift y flecha hacia abajo, las he seleccionado. Están todas tres seleccionadas. Pulso sobre estas, clic y botón derecho del mouse y selecciono la opción que dice Properties. De estas entonces voy a encontrar una opción que dice Border. Pero se me ha perdido. Acá está, border. Esta border. Entonces en border aquí hay tres puntitos. Cliqueo o pulso clic sobre estos tres puntos y me aparece esta ventana. De aquí voy a escoger la que dice Line Border. Esta. Y donde dice color, aquí pulso clic y voy a colocar el color que me dice el texto. Como son los de entrada, entonces es este que dice FF0066. Que en código de color FF0066. OK. No, estoy equivocado, no es el color. De acá abajo. Es el color A9 D1 8E. Clic aquí. Entonces A9 D1 86. Y ya quedó. Y le digo OK. Entonces le close. Y aquí, cuando la veo aquí, ya se nota el porte. ¿Listo? Bueno, de manera similar entonces vamos a hacerlo con el resto. Clic aquí, selecciono derecho del mouse, donde dice Properties, donde dice Border, acá, entonces tres puntos, donde dice Line Border, y aquí vamos a colocar el color de salida, que es 4 ceros y 2 Fs. Entonces clic aquí donde dice RGB, 4 ceros, 1, 2, 3, 4, 2 Fs. OK. Como pueden ver, aquí hay una opción que dice thickness, está en 1, por eso en la primera quedó delgadita. A manera de prueba, coloquémosla aquí en 2 y le decimos OK. Close. Ya pueden ver. Entonces usted elige si le quiere un grosor de 1 o un grosor de 2. Y bueno, aquí estas que me queden todas similares. Entonces clic aquí, derecho del mouse, Properties, donde dice Border, y en thickness coloquemos aquí 2 y le decimos OK. Close. Y entonces ya si vamos a ver el preview, ya está luciendo de manera similar a
cómo se creó nuestro diseño de proyecto. Bueno, a continuación entonces vamos a observar cómo se codifica ya el programa en sí para que sea completamente operativo, porque hasta el momento no hace absolutamente nada. Entonces cerremos aquí esta ventana. Bueno, ahora veremos que hay un pequeño todavía error que lo dejo ahí para que entiendan ahora cómo es que se corrige, porque aquí están estas cajas de texto más grandes. Entonces cuando ejecutemos el programa, aquí los números van a salir todos, no se va a ver, no se va a ver perfectamente bien los resultados. Se los dejo con ese error para que ahora que ya observen cómo trabaja el error, se pueda les enseñar cómo solucionarlo. Esto aquí ahora hay que dejarlo más ancho. Iniciémoslo. Vamos entonces a cargar el algoritmo que está basado en el primer video. Aquí dice entonces que tenemos que declarar las constantes y las variables. Entonces vamos donde dice source acá y entramos a modo de la ventana de codificación. Ampliamos con la tecla Alt, presiono la tecla Alt y la rueda del mouse para que se vea bien. Y justo antes de este método principal, el main, acá pulso enter y voy a copiar las constantes y variables. Esto se hizo de manera similar a cómo construimos el primer ejercicio. El ejercicio de la codificación en modo consola. Aquí tenemos ya las constantes y las variables. Bueno, entonces sigue nuestro algoritmo. Acá dice que tenemos que leer esta información y hacer unos cálculos. Vamos de nuevo acá al diseño. Se explica que cuando ejecutemos el programa o la aplicación, todo lo que ingrese aquí, que vamos a colocar en este modo, todo lo que ingrese aquí en estas cajas, ingresa en formato de cadena de texto. Formato texto, formato de cadena de texto. Y cuando salga, hay que pasarlo a texto. Entonces, cuando ingrese aquí, ingresa como texto, hay que hacer el uso de una función, un método que se llama el parse double, para poder pasar de texto a tipo numérico doble. Y cuando vamos a extraer, a pasar de la parte del código hacia el exterior, existe otro método que se llama el string.valueOf, que ya veremos cómo trabaja, que pasa de texto a número. Pero lo que quiero que quede claro es lo siguiente, que aquí lo que se encuentra en esta parte siempre va a ser cadena de texto, 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 texto. Y luego se opera pasando de texto a número o de número a texto. Bueno, cerremos aquí. Entonces vamos a ir a calcular primero que todo el volumen. Para el volumen me toca llegar y tomar, según nuestro algoritmo, debo leer el diámetro y leer la altura. Entonces cuando lea el diámetro y la altura, debo calcular el radio. Entonces observen aquí que en el momento que aquí lea el diámetro y la altura y que ejecute bien sea el volumen o el área lateral o el cálculo de área total, debo imprimir este radio. Y para ello entonces vamos a tener contacto con nuestro primer método o función. ¿Cómo se construye entonces? Pues para ello vamos a darle clic donde dice source acá y en cualquier parte antes del main, si usted quiere ser por fuera del main, ver que quede por fuera de este main aquí, pueden ver que aquí abre y cierra. Bien, puede ser por aquí abajo, o siquiera acá arriba. Vamos entonces a codificar la primera función. Dice que para poder calcular el radio debo tomar el diámetro y dividirlo entre 2. Aquí vamos a darle a ejecutarla. Yo la función o método la llamé calRadio, en la cual aquí siguiendo nuestro patrón dice que debe tomar el diámetro y dividirlo entre 2. O sea, aquí ingresa el valor del diámetro, el método para calcular el radio, toma el valor del diámetro, ese es el algoritmo, es la línea de código del algoritmo, entonces tome la D y divídelo entre 2. Entonces aquí lo que hacer es retornar esta D que ingresa y la divide entre 2. Bueno, vamos de nuevo al modo diseño y vamos a programar este primer botón,
calcular volumen. Para ello pulsamos doble clic sobre él y entramos a modo de código. Dice que ya va a ejecutar este proceso, un proceso privado, btn calc volumen, cuando se ejecuta el evento clic. Por aquí vamos a dejar el evento clic. O sea, cuando alguien venga y aquí pulse clic, entonces ya va a ejecutar todo lo que se codifica aquí. Aquí vamos a codificar este método. Vamos a codificar lo que el método para ejecutar el volumen. Aquí está. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí en el diseño tenemos esta caja de texto que se llama txt-d y esta altura que se llama txt-h. Es que lo que hace, vamos a ampliar aquí más aún esta pantalla, que quede claro entonces. Dice lo siguiente, él va a ir esta variable d, que ya se declaró acá arriba, en las variables. Entonces tenemos, ¿dónde estáis? Está por acá. Tenemos que esta variable d es de tipo doble, esta variable d, y la variable h de tipo doble. Entonces dice lo siguiente, hay que tomar lo que el usuario escriba aquí en estas dos cajas de texto, escriba aquí en esta y en esta, y hay que pasarlo al tipo doble. Entonces para ello hago uso de este método, el método parse.doble. Este es un método de la clase Java, es un método integrado que devuelve un nuevo número doble inicializado con un valor representado por la cadena especificada que está aquí. Entonces todo lo que aquí en este txtd.getText, lo que va a hacer este método es venir, este getText, este método del objeto txt de esta. Entonces él aquí toma un texto con getText y este double.parse doble de texto lo pasa a valor numérico en forma de tipo doble. Aquí dice el texto, entonces toma el valor del diámetro t. De manera similar lo hace con el valor de la altura. Entonces va a la caja de texto h que tenemos aquí, esta caja de texto h. Aquí va a haber un número. Este número lo toma y se lo traspasa a este método que se llama double.parseDoble. Entonces lo que esté aquí en modo de texto, él lo pasa a modo numérico o a modo numérico en formato en tipo de dato doble. Entonces ya, bueno, se aclara de antemano que esto todavía no tiene filtros, ¿no? Pues aquí, si usted escribe una letra, pues el programa ahora colapsará, pues. Pero se verá después cómo hacer las excepciones para capturar errores. Pues ahora se asume que el usuario aquí va a digitar un número y un número. Cuando ya hizo la transformación con este parse doble, entonces esta D ya tiene el número que haya el usuario escrito en esta caja de texto. De manera similar pasará con esta H. El usuario ya tendrá aquí capturado el valor en formato numérico doble del dato que entró acá en la caja de texto en la H. Una vez que tenemos eso, procedemos acá a pasar ese valor, esta D del diámetro, se lo pasamos a la función cadRadio, que se encuentra por acá, por aquí la tenemos. Esta vez se la pasa, entra por aquí y hace la división. Entonces retorna el valor que entró de D, lo divide entre 2 y lo retorna. Entonces por eso acá ya retorna, se calcula el valor del radio R. Cuando se tiene esto, entonces ya tenemos los insumos para poder calcular el volumen. Entonces esta es el algoritmo la línea de código del algoritmo para calcular el volumen. Aquí lo pase a Java. Dice que entonces que tome el valor de pi, lo divide entre 4 y lo eleve a una potencia, el valor de d, con la función pau de la clase mat, o el método pau de la clase mat. Lo eleva a la 2 y multiplica por h. Una vez que se ha hecho esto, entonces vamos a imprimir el resultado en las cajas de texto. Como dichos resultados son de tipo numérico doble,
se pasan a la cadena de texto con el método value of de la clase string. Entonces, que quede claro, cuando ingresa del formulario por aquí está en texto, y para poder operar con números me toca pasarlo a doble con este método, double.parseDoble lo paso a numérico. Aquí opero, y cuando ya lo voy a imprimir me toca pasarlo nuevamente de número a formato de texto. Esto se hace entonces con la función string.valueOf. Entonces todo lo que se traspasa aquí es un número, pero lo va a imprimir en formato de texto. Lo imprime en formato de texto. Y para esto entonces hace uso de la propiedad que se llama, de la propiedad o método que se llama setText, fijar texto, en este objeto que se llama txtr y txtv. Entonces vamos aquí a probar el ejercicio. Para ello entonces vamos a llamar nuestra prueba de escritorio. Aquí la tenemos. Ahí está. No tanto la prueba de escritorio como está aquí o el ejemplo matemático nos sirve. Entonces vamos a ejecutarlo. El botón derecho bueno, entremos a modo de código, vamos a correr este programa. Botón derecho del mouse, donde dice Run File, clic aquí. Esperemos a que se ejecute. Y ahí está. Bueno, entonces vamos a ubicar acá nuestra prueba de escritorio. Dice que se debe probar el diámetro con 4,38 y en la altura con 8,57, 8.57. Entonces cliqueamos acá. Es 4.38 y en la altura 8,57 y le decimos calcular volumen. Aquí ya me da el valor del radio, lo pueden ver, 2.19, y acá el error que les decía hace un momento. Entonces para poder que me salga todo el número, esto lo corregiremos más adelante, este pequeño error de presentación. Vemos entonces que aquí el volumen dice que es 129.127, aquí está 129.127, entonces está de este modo correcto. Bueno, cerremos entonces aquí esta ejecución, esta mini mesémbola, y vamos a codificar el próximo botón. Vamos a Design. Ahora entonces vamos a calcular el área lateral. Entonces vamos a pulsar clic en este botón, doble clic, y en ingresa modo de código por aquí. Busquémoslo, entonces dice Private Void btn calc área lateral action performance. Entonces vamos a ubicarnos aquí y aquí vamos a transcribir el código fuente para calcular esta área lateral. Bueno, ya lo hicimos. Entonces funciona similar al modo anterior. Tenemos que tomar el valor que el usuario ha digitado en la caja de texto del diámetro y en la caja de texto de la altura. Lo hemos pasado a tipo numérico double con este método double.parseDoble. Aquí se calcula nuevamente el radio, invoca la función o método para calcular el radio, le traspasa el valor de la D a esta D de acá y él llega y lo retorna como el doble. Acá está, 0,2. Y ahora sí viene y ejecuta la línea. Esta es la línea de código del algoritmo. Dice que AL es igual a 2 por pi por R por H. Entonces ya toma esta R de aquí, toma esta H y hace las operaciones y va a imprimir los resultados en las cajas de texto. Como explicaba anteriormente con el cálculo del volumen, entonces las cajas de texto como tal solo imprimen valores en tipo texto. Para ello hago uso de la función string.valueOf. Ejecutémoslo entonces con el run file.
Voy aquí previamente a sacar nuestra prueba de escritorio mientras carga. Ahí está. Entonces nuevamente el diámetro 4,38 y la altura 8,57. Vamos a calcular el área lateral. Como pueden ver, el error que ahora vamos a corregir, aquí no se ve perfectamente la cifra. Vamos a moverla con una flecha. Entonces dice que da 117,924. Entonces está de este modo, de forma correcta. Cerremos entonces. Vamos ahora a programar el botón calcular área total. Cierro aquí, vuelvo acá a mi código, procedo nuevamente a darle clic en el botón design y clic en donde dice área total. Codificamos entonces el botón de área total. Ya lo tenemos aquí. Entonces en el botón de área total entonces tenemos lo mismo, algo similar. Leemos el diámetro, leemos la altura, calculamos el radio. Aquí tenemos el código fuente del algoritmo. Hacemos la traducción a Java, entonces AT igual a 2 por pi por R más H. E imprimimos el resultado del radio y el resultado del área total. Como siempre con string.valueOf. Ejecutemos esto. Derecho del mouse donde diga run file. Colocamos acá nuevamente nuestra prueba de escritorio. Esto acá. Entonces, nuevamente entonces diámetro 4,38, altura 8,57 y vamos a calcular el área total. Aquí entonces dice que el área total, el radio está correcto. Área total, miremos acá clic. Dice que es 148,059. Entonces pueden ver que está correcto. Tanto aquí como en nuestro algoritmo en hoja de calcular. Esta prueba es en hoja de calcular. Bueno, entonces hasta ahí va correcto el programa. Vamos entonces ahora a programar este botón que se llama regresar. Bueno, aquí pues cabe destacar que si usted cliquea, dice calcular volumen, pues calcula el volumen y aquí calcula el área lateral. Ahí está. Clic por aquí. Vamos ahora entonces a programar este botón que dice regresar. Entonces cerramos aquí, minimicemos esta prueba de escritorio y volvemos al código fuente. Vamos donde dice design y doble clic donde dice regresar. Codificamos entonces el botón regresar. Para ello vamos a hacer uso de esta clase que se llama la JOptionPaint, que es para que muestre una ventana emergente que va a desplegar un mensaje de despedida. Entonces aquí, como no hemos importado la librería, aparece este bombillito amarillo con el puntito rojo indicando de que hay un error. Aquí le damos clic sobre este bombillo. Y escogemos la opción que dice Add Import for Java Swing.jOptionPaint. Clic ahí y entonces arriba ya se importó la librería Import Java Swing.jOptionPaint. En esta JOptionPaint se maneja así. Entonces hacemos uso de la propiedad o método showMessageDialog. La primera lo primero que entra es este null, colocamos un texto, dice gracias por utilizar esta aplicación, punto. Aquí hay este /n que es para que haga un salto de línea, o sea que se ubique en la línea inferior. Y aquí está el título de la aplicación, cilindro circular recto. Y esta última aquí entonces dice que va a desplegar un icono de información. Y aquí cierra la opción. Aquí entonces tenemos esta expresión system.x0 es para que termine la ejecución del programa.
Vamos a darle aquí derecho del mouse nuevamente donde diga Run File. Ejecuta el programa, esperemos a ver. Y entonces, bueno, cuando aquí calculemos, ponemos el valor cualquiera. Calcular volumen, calcular área total. Cuando le diga regresar, saldrá esta ventana emergente. El cilindro circular recto. Gracias por utilizar esta aplicación. Este es un icono de información. Tengo que aceptar. Si quiero lo puedo cambiar. Simplemente vengo para acá. Aquí donde dice J Option Pane, aquí cliqueo sobre este. Lo elimino, pulso punto y entonces va a mostrar diferentes iconos. Entonces está, por ejemplo, el que dice, vamos entonces, Default Option, bueno, OK Option, aquí está. Si quiero que me salga, por ejemplo, este OK Option, entonces clico sobre este o puesto Message, cualquiera de estos. Doble clic. Entonces cuando aquí lo ejecute nuevamente, observen que cambiará. Y bueno, entonces cuando le diga regresar, ven que ahora aparece un símbolo de interrogación. Entonces con cualquiera de estos se puede trabajar. Simplemente elimino el que está, punto, information message. Este es el original. Usted va ahora y puede probar con los que quiera. Bueno, vamos entonces nuevamente a nuestro modo diseño y vamos a corregir este pequeño error que se presenta al momento de presentar las cifras en esta caja, las cajas de texto como tal. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Aquí nos ubicamos de nuevo en el Navigator. Aquí aparece Grid Bar Layout. Clic sobre él y pulso clic donde diga Customize acá. Entonces selecciono esta caja de texto, esta, y por aquí hay una opción que dice Weights, esta. Entonces simplemente pulso clic en este botón, incrementar XWay, aquí lo pulso, y ya quedó. Le digo Close, entonces ahora acá lo voy a ampliar. Panel, no quiere trabajar. Ah, correcto. Está trabajando mal esto, carachos. Panel, eso, voy a ampliar. Ahora sí. Tienen que ampliar el panel y ya funciona de manera. Ya, me puede fuera. Cuando ya lo ejecute entonces, bueno, aquí grabar. No grabo nada. Source. Entonces botón derecho del mouse. Run File. Ya cargará acá nuevamente. A ver, si ya aparece más grande. Cargar nuevamente nuestra prueba de escritorio. Y vamos a probar entonces aquí 8,57 y acá, ay perdón, aquí es, estoy viendo mal, este es 4,38 y este es 8,57. Démosle calcular volumen, que ya se nota todo bien, igual a esta, igual a esta. Solo resta alinear estas cifras para que queden despegadas hacia el lado derecho. Démosle aquí regresar, aceptar. Vamos nuevamente aquí al diseño. Seleccionemos entonces estas cajas de texto. Entonces clic y con la tecla Shift voy bajando. Shift. Y por aquí aparece una opción que dice Horizontal Alignment. Esta. Clic sobre esta flechita y escojo el que dice Right. Vamos a guardar. Source. Derecho del mouse. Run File. Y observen que ya todo se ubica
al lado derecho. Le decimos entonces otra vez 4.38, altura 8.57, calculamos y ya todo queda alineado al lado derecho. Regresar, aceptar. Bueno, solo queda una pequeña cosa por hacer que a muchos les estará pasando, y es que cuando usted ejecuta el formulario, le aparece por acá, ubicado en esta esquina superior izquierda de la pantalla. ¿Esto cómo se corrige? Entonces, para que cuando usted ejecute el programa, le aparezca exactamente en la mitad de la pantalla, en el centro. Tenemos aquí donde diga Source, y busquemos al inicio del programa, donde dice Init Components. Aquí cliqueo, Enter, y escribo esta lista de línea de comando. Se llama set location relative to this. Esta se utiliza después de init components para que el formulario que usted está ejecutando se ubique exactamente en el centro de la pantalla. Bueno, ahí se resalta que uno, si quiere, puede ubicarlo bien sea en esta esquina o en acá, en cualquier parte, pero ahora que estamos empezando, se programa para que todo se ubique aquí en el centro de la pantalla. Entonces, bueno, aquí dice, guardemos, o design acá, from file, y observarán que, bueno, en el mío ya como lo ha programado, entonces aparece exactamente en el centro de la pantalla. Bueno, aquí regresar, aceptar. Hagamos un pequeño repaso entonces. En el botón volumen, aquí está el código fuente, cómo se hizo para pasar los valores de la entrada hacia el texto, hacia el número, se calculó y se imprimió. Este es el botón calcular área total, algo similar, área lateral, perdón. Este es el botón calcular área total, y el botón que dice regresar, como tal. Vamos a design. Aún existe todavía un pequeño problema de diseño, el cual consiste en que cuando se ejecute el programa, el usuario, ejecutemos nuevamente acá, están estos tres botones. Entonces, si aquí amplío, esto queda no queda correcto. Miren, si amplío, no queda correcto. Entonces, ¿esto cómo se corrige? Vamos a activar una propiedad que se llama a desactivarla, que se llama resizable. Regresar. En diseño, entonces, aquí usted selecciona el JFrame en el Navigator acá, y busca acá la propiedad que dice resizable, que se encuentra, siempre me pierde algo. Esta, resizable. Entonces aquí, clic sobre esta para desactivarla. Entonces ahora, cuando ejecutemos el programa, vamos a grabar Source, derecho del mouse, Run File. Miren que ya no se puede ampliar. Entonces ya el usuario ya solamente lo puede minimizar o lo puede cerrar. Vamos a regresar, aceptar. Hasta el momento entonces ya funciona correctamente nuestro formulario. En la parte estética se centra en los colores, todo esta serie de propiedades que aquí que se ha configurado. Y funciona correctamente. Entonces, si aquí le damos clic en el formulario, estamos en Design, le damos Source, y aquí clic derecho del mouse donde diga Run File, él se ejecuta sin ningún contratiempo, pero estamos ejecutando solamente el formulario como tal. Resulta que esto es un proyecto, entonces hay que indicarle a Java NetBeans en la clase principal cuál de los formularios se va a ejecutar cuando se ejecute el programa o se compile el programa
para crear el programa instalador. Aquí vamos a regresar. Entonces vean. Ocurre que la clase principal de este programa se encuentra aquí, esta. La que dice cilindroform.java. Este es un formulario. Y aquí de hecho pueden haber muchos más objetos. Entonces aquí tenemos que indicarle cuál es el que se va a ejecutar cuando el programa arranque. Si aquí le damos doble clic, miren que esta es la principal. Y ahora cuando yo ya venga y ejecute el programa con este, que es el que corre el proyecto como tal, observen que aquí no aparece por ningún lado el formulario. Pero en la parte inferior dice que fue construido exitosamente y se demoró 0 segundos. ¿Eso por qué? Porque resulta que aquí en la clase principal existe el método principal, el main, el void main. Entonces, miren que si aquí lo ejecuto o lo corro, no pasa nada. Pero si vengo para acá, en este, y aquí ejecuto con run file, porque está corriendo un archivo. Aquí corre el archivo, más no corre el proyecto. Aquí sí me funciona el formulario. Entonces, ¿esto cómo se soluciona? Entonces vengo acá, donde dice el principal, y aquí le debo indicar con esta línea cuál va a ser el formulario o el objeto, porque más adelante vemos que aquí se pueden meter más objetos, que se va a ejecutar cuando arranque el programa. Aquí le dice, vaya usted y me crea una instancia. Aquí resulta que este se llama el FRM cilindro circular. Le digo, por favor, new FRM cilindro circular punto set visible true. Entonces aquí, de este formulario, él crea una instancia del formulario y hace que sea visible. Cuando ya venga aquí y ejecute el proyecto, corra el proyecto, lo corremos, observen que ya funciona de manera correcta. Entonces, esto ya cuando será más práctico, cuando tengamos el ejemplo en el cual aquí habrá muchos formularios y a todos los va a controlar un formulario que maneja el menú principal. Entonces, aquí de estos escogerán que ejecute el menú principal y que ese controle a los demás formularios. Aquí vamos a regresar. Vamos entonces acá al cilindro y le damos Design. Bueno, estimados estudiantes, entonces esto es todo por el video actual. Espero que haya sido de su gusto. No olviden darle like o me gusta y suscribirse al canal.